El Señor les bendiga, hermanos. Decía la hermana que esa canción le recuerda y la hace llorar, ¿verdad? Yo pienso que todos nosotros tenemos un canto, ¿verdad? Que cuando nos convertimos al Señor, cuando el Señor nos trajo a sus pies, nos hace llorar, ¿verdad? Y dicen en Michoacán que los hombres no lloran, ¿verdad? Pero de verdad hay canciones que cuando las escuchamos nos recuerdan esos tiempos y nos hacen recordar todo lo que el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Hay una canción que se llama Tú eres mi Dios y y habla de cómo el Señor mostró su amor por nosotros en la cruz, ¿verdad? Y cuando la escucho, de verdad, me quebranta porque esa es la verdad. Que a veces cuando dudamos si de verdad Dios nos ama, lo único que tenemos que hacer es mirar a la cruz. Y ese es el amor que Dios mostró para con nosotros al mandar a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz. El cuarto domingo de cada mes, como iglesia, tomamos lo que es la Santa Cena. Y la Santa Cena es algo que hacemos para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que cuando vengamos al altar a traer nuestras ofrendas, si ahí recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, que vayamos y pongamos a cuentas con nuestro hermano, ¿verdad? Y regresamos a dar nuestra ofrenda. Entonces, este es un tiempo simplemente para pensar en eso, en meditar cómo está nuestra vida cristiana con el Señor, y obviamente es para los de casa, ¿verdad? Para los que ya conocen del Señor. ¿Y por qué no tomamos 5 o 10 segundos, ¿verdad? Para pensar, examinar nuestros corazones, cómo estamos viviendo esa vida cristiana que Dios nos llama a vivir, ¿verdad? Y en el tiempo le voy a pedir a los sugieres que pasen y nos otorguen la Santa Cena, pero tomemos 10 segundos, ¿verdad? Para examinar nuestros corazones y meditar en cómo estamos viviendo esa vida cristiana, de verdad. Los domingos yo creo que la razón principal por la cual venimos a la iglesia es a alabar a Dios, a decirle, Señor, gracias por otra semana de vida que me has otorgado, ¿verdad? Y eso prepara nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos hace conocer mejor a este Dios que venimos a alabar y nos hace mejores alabadores, ¿verdad? Para eso fuimos creados, para darle alabanza y gloria al Señor. 5 segundos, vamos a meditar en cómo están nuestras vidas delante de Dios. Y la palabra de Dios en la 1 Corintios 11, en el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. Y si me pueden traer una. Él también. Y en el 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas estas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino, el jugo. Amén. Yo no sé por qué, pero me dan la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y crean que siempre que me toca compartir la palabra de Dios, es con ese temor y con ese temblor. Y siempre recuerdo, a mi mamá me contaba un chiste que decía que había un hermano que le decía al pastor, pastor, déjeme predicar.
Yo quiero predicar, pues déjame predicar, ¿verdad? Y ahí estaba siempre. Y el pastor decía, ay, este hermanito, ¿no? Y todo lo demás. Y cada semana, pastor, ¿cuándo me va a dejar predicar? Y todo. Por fin el pastor le dice, bueno, está bien, te toca. Te voy a dejar predicar el próximo domingo, ¿verdad? Y entonces el hermanito agarró, se subió y dice, bueno, hermanos, ahí les voy. Y se recargó con el podio y cayó hasta ahí enfrente, ¿verdad? Y entonces siempre es con temor y temblor que cuando compartimos la palabra de Dios, es reconocer que no es el hombre, que es el Espíritu Santo, que por medio del hombre nos trae convicción y nos trae ánimo, nos trae sabiduría para vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Vamos a orar y entregarle el servicio, su palabra a nuestro Dios celestial. Amado Padre celestial, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias que nos permites llegar hasta tu casa el día de hoy, Señor, a alabar y glorificar, Señor, tu nombre, Señor. Padre, sabemos que no es coincidencia, Señor, porque tú tienes planes para nuestras vidas, mi Dios. Padre, desde esta mañana, Señor, tú ya habías puesto en nuestros corazones ese deseo de venir a tu casa a alabar y glorificar, Señor, tu nombre, a darte gracias por otra semana que hemos vivido, Señor, y Padre, reconocer que tú eres grande, que tú eres digno, que tú eres soberano, Señor. Padre, nos aquí esta mañana, Señor, preparándonos para escuchar, Señor, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Padre, que sea tu palabra por medio del Espíritu Santo, Señor, recordándonos cuán grande es tu amor por nosotros, Señor. Padre, y conviccionándonos, Señor, a vivir una vida, Señor, que te agrade, Señor, que te dé honor y te dé gloria, Señor. Padre, cada uno de nosotros tenemos un llamado, Señor. Tú nos has llamado desde el momento en que abriste nuestros ojos, Señor. Padre, tú nos llamaste a ser tus discípulos, Señor. Padre, sé tú guiándonos, Señor. Sé tú enseñándonos, Señor. Sé tú abriendo las puertas en las áreas en que te podemos servir, Señor. Padre, y que sea tu Espíritu Santo llenando este lugar, Señor. Abriéndolo nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Que reconozcamos que es tu palabra, Señor, la que nos llama y nos convicciona de la manera en que debemos vivir en un mundo que nos quiere, Señor, comer vivos, mi Dios. Padre, entregamos, Señor, esta palabra en ti, Señor, y te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Y en el grupo de los hombres ya habíamos estudiado el libro de los Hechos. Y es increíble, ¿verdad? Cómo lo estudiamos y hablamos y pensamos y decimos cosas al respecto. Pero desde que empezamos el estudio de los Hechos, yo me he quedado como si nunca lo hubiera escuchado antes, ¿verdad? Porque el Señor nos enseña cosas nuevas, nos enseña cosas que no habíamos pensado o aún considerado, ¿verdad? Y nos lleva a reflexionar y a pensar y a decir, yo tengo que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y entonces, la semana pasada estábamos con el pastor Chris, ¿verdad? Y nos estaba hablando de cómo Pablo y Bernabé llegaron a esta ciudad, ¿verdad? Y había un hombre que estaba paralítico y dice que Pablo lo vio y que vio en él esa fe y dice, párate. Al instante este hombre se levantó y empezó a caminar. Yo pienso que empezó a dar brincos, ¿no? Porque decía, desde corta edad no había podido caminar, ¿verdad? Y entonces la gente dice, estos guys son dioses, ¿verdad? Y les quieren matar el becerro, la vaca y el guajolote y no sé qué más, ¿verdad? Para adorarlos de tal manera que Pablo y Bernabé se quedan y dicen, no, dice, se rasgan las ropas, ¿verdad? Eso es una tradición que ellos tenían, decir, no, dice, nosotros somos como ustedes, nosotros venimos a predicarles sobre ese Dios todopoderoso que mandó a su hijo a morir por ustedes, ¿verdad? Y entonces dice que en eso llegaron unos judíos y no se vinieron desde Antioquía hasta Listra donde estaban ellos y se subieron en su camioneta. No, en ese tiempo todavía no tenían camioneta, ¿verdad? Pero si hubieran tenido camioneta, se hubieran subido en esa camioneta y llegaron hasta Listra y les dicen, hey, estos guys no son nadie, los están engañando, les están diciendo cosas que no son, de tal manera que agarran y vamos a tomar ahí la lectura en el 19, en Hechos 14, 19, y vamos a leer hasta el 28, ¿verdad? Y luego vamos a regresar y vamos a escudriñar esos versículos uno por uno, ¿verdad? Pero abran sus Biblias, en Hechos 14, 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud
y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera, arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, esta es una de las tradiciones que vemos en Levíticos, en Deuteronomio 17. Vamos a ir a Deuteronomio, no tienen que ir allí, pero en Deuteronomio 17, en la ley de Moisés se establece que deberían apedrear a las personas que no obedecieran la palabra de Dios. Y en el versículo 17, en el 2, dice: cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pecado, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de uno solo testigo. Y la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Verdad? En esta ocasión vemos que a Pablo ni lo sacaron de la ciudad. Estaban tan enojados que dicen: órale, tírale, ¿verdad? Y los 2 testigos que eran los que estaban diciendo que Pablo estaba hablando mal de las cosas de Dios fueron los primeros que tuvieron que aventar esa piedra, ¿verdad? Y se suponía que lo tenían que sacar primero de la ciudad para que la ciudad no perdiera la santidad que se requería. Y entonces dice la palabra de Dios que lo tenían que haber primero sacado de la ciudad antes de apedrearlo. Pero estos guys estaban tan enojados y todo eso que dicen: no, órale, tírale, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes les han aventado una piedra, ¿verdad? Yo cuando estaba chiquillo me apedrearon unas veces en la cabeza con una piedra nada más, ¿verdad? Y nos hacen un chipotote, ¿verdad? Yo no sé cómo ustedes les digan, pero no te hacen un chipote, ¿verdad? Se te queda así, parece un cuerno, ¿verdad? Y de tal manera que a este Pablo lo apedrean tanto que piensan que está muerto y lo sacan. Y dice la palabra de Dios que lo sacaron y llegaron los amigos, los cuates, los discípulos, ¿verdad? Porque en el momento que lo apedrearon, nada más apedrearon a Pablo. A Bernabé no le hicieron nada. Yo no sé si Bernabé se escondió por ahí o qué y todo lo demás, pero a Pablo le fue mal. Y entonces dice que llegaron, imagino que como nosotros haríamos eso si fuéramos hermanos y alguien lo apedrearan, que hoy en día ya no se ve eso, pero me imagino que se unieron alrededor de él y empezaron a orar y empezaron a limpiarle la sangre o algo, de tal manera que Pablo se para y regresa a la ciudad, ¿verdad? Y a veces la pregunta es: ¿qué es lo que nos lleva a hacer eso, verdad? Que en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la apedreada que le acaban de dar a Pablo, se levanta y regresa a la ciudad, ¿verdad? Imagino que la gente que lo vio entrar de nuevo a la ciudad dice: ese gallo resucitó o algo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos lleva a decir: hey, ¿sabes qué? Por Cristo aquí pinto mi raya, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el testimonio de Jim Elliot y Elizabeth Elliot, ¿verdad? Hace unos años hicieron una película que se llama El punto de la espada, algo así, o Al final de la lanza. Y el testimonio de Jim Elliot es que cuando tenía, en el 1953, él había crecido en un hogar cristiano y había estado estudiando lingüística, ¿verdad? De cómo traducir la Biblia a otros idiomas o cómo escribir la Biblia de un idioma que todavía no está escrito. Y entonces el Señor lo llamó. El Señor lo llamó y esa es la palabra clave, el llamado, ¿verdad? El sermón el título del sermón es Demostración de Ministerio, ¿verdad? Y vamos a ver 3 cosas. El primero es, Pablo demuestra su llamado, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado leyendo, de cómo Pablo demuestra que él fue llamado. Y entonces Jim Elliot
decide, encontró una tribu en Ecuador, de donde es Pastor Chris, ¿verdad? Es de Ecuador. Y hay una tribu que se llaman, déjenme decirles porque está en quechua. La tribu les llaman los guaranis y en quechua les llamaban los auca, ¿verdad? Y esa palabra auca quiere decir violentos, los violentos. Entonces dice, este gallo es auca, ¿verdad? Y no hablo quechua, parezco, ¿verdad? Pero no hablo quechua. Pero me pareció interesante que les llaman los auca, ¿verdad? Y entonces Jim Elliot fue y empezaron con otros 4 misioneros y en una avioneta viajaban por la selva, porque esa era una tribu de los que estaban en la selva, que todavía andaban con su taparrabo y todo eso, y corriendo en la selva y todo lo demás. Pero eran violentos, por eso les decían los auca, ¿verdad? Y entonces no permitían que nadie viniera a hablar con ellos, ¿verdad? Que nadie permitiera. Entonces la intención de Jim era de ir a evangelizarlos, traerles la palabra de Dios. Y entonces empezaron con una avioneta y traían una canasta y entonces volaban por la selva, de donde pasaban ellos, estaban cerca y les dejaban la canasta y les daban comida o les daban regalos X y todo lo demás. Y entonces hicieron esto por un tiempo y al tiempo decidieron moverse cerca de donde vivían estos aucas y empezaron a establecer un tipo de comunicación con ellos. Ya les habían dado comida, diciendo, hey, somos cuates, no nos vayan a matar o X, ¿verdad? Y entonces llegaron 2 aucas con ellos en cierto día, en 1953. Y entonces empezaron a hablar con ellos de alguna manera u otra y le dieron un ride a uno de los aucas en la avioneta, decir, vente, súbete, ¿quieres, machín? Y le dieron su paseo en la avioneta y todo eso y ya regresó y bajaba y estaban hablando con ellos. Y entonces en eso llegaron 10 aucas más. Y estos 10 aucas sí eran aucas, de tal manera que mataron luego al Jim, fue el primero que cayó, y a los demás con la lanza, con el machete, yo no sé, totalmente que los mataron, ¿no? Y entonces Jim Elliot se acababa de casar y tenía a su esposa, y su niña tenía 8 meses cuando esto sucedió. Y lo interesante de todo esto es que la esposa, después aún que supo que Jim Elliot había sido asesinado por estos aucas, empezó a estudiar el quechua, empezó a estudiar el lenguaje, y a los 2 años se fue a vivir con ellos, con su niña, y vivió con ellos por 2 años. Y luego, después de 2 años, mucha gente de los aucas se convirtió, de tal manera que después estaba dando conferencias con el guy que había matado a su esposo. Y a veces la pregunta, ¿qué es lo que nos lleva a que en medio del dolor estemos dispuestos a sacrificar el yo para seguir predicando el evangelio? Y esto es lo que Pablo nos demuestra, que cuando lo apedrean y lo sacan de la ciudad porque piensan que está muerto, se sacude, lo limpian y todo lo demás y sigue adelante predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Una de las cosas que me llama la atención es que Pablo sabía lo que era ser apedreado, o no personalmente antes de esta vez, pero si vamos a Hechos más adelante, o anteriormente, en Hechos 7, 54, 60, vamos a ver la historia de Esteban. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias ahí, Hechos 7, 54. Y entonces Esteban les acaba de decir a los judíos lo que ellos hicieron al matar a Jesucristo. Y luego en el 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Right? Y es increíble pensar que Saulo antes perseguía a los cristianos y él mismo aprobaba que apedrearan a los cristianos, y él fue el que estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban y pusieron sus ropas a los pies de Saulo, ¿verdad?
Y entonces cuando lo apedrean a él, me imagino que él ya sabía, esto va a ser hasta la muerte, porque así yo apedreaba a los que no eran judíos o los que blasfemaban contra la religión judía. Y eso en mente de Pablo al estar siendo apedreado, a veces aún nosotros mismos cuando examinamos nuestras vidas pasadas y tratar de perdonar a alguien que nos ha hecho algo, el pensar que Cristo mismo nos perdonó a nosotros, nos debe llevar a decir, yo también debo perdonar. Right? Y eso es lo que Pablo lo hace, que siga adelante predicando la palabra de Dios. Y a veces el problema con nosotros es que al escuchar este tipo de palabra, este tipo de mensaje, ¿verdad? Que nos dice que nosotros debemos vivir la vida de esa manera, ¿verdad? Que debemos predicar la palabra de Dios. Recuerdo cuando yo primero me convertí al Señor en Lake Zurich y salía, y tenemos que salir a predicar. Nos decían, hey, ya se convirtieron, ya aceptaron al Señor, tenemos que salir a predicar. Tenemos que ir a tocar puertas. Y yo decía, órale, a tocar puertas, y esta gente no nos conoce y todo lo demás. Y recuerdo que había unos apartamentos y ahí íbamos, ¿verdad? Yo tenía 27 años, no estaba tan jovencito, ¿verdad? Cuando primero me convertí, pero recuerdo que en una ocasión toqué una puerta y salió un güero bien grandote, ¿no? Y con unos perrotes así bien grandotes y me dice, hey, no me vengas a tocar aquí. Y ya casi me soltaba el perro y dice, y todo lo demás. Y esas son las cosas que dices, oye, men, ¿y yo por qué tengo que andar acá predicando la palabra de Dios? Porque el Señor nos llamó. El Señor nos llamó, el Señor abrió nuestros ojos, y cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, decimos, es que no me queda de otra. El Señor me mostró que Él vino a servir y no a ser servido, que Él no consideró siendo como Dios mismo y murió por mí en la cruz, ¿verdad? Y eso es lo que llevaba a Pablo, ¿verdad? Que él mismo había perseguido a los cristianos, él mismo había permitido que apedrearan a Esteban, y que ahora a él le tocaba sufrir por la causa de Cristo, ¿verdad? Pero a veces tendemos a ser como Pepito. Pero no le voy a decir al pastor Chris, que les conté un cuento de Pepito. Pero este Pepito estaba en el proceso de convertirse, ¿verdad? Dice que tenemos así de hacer de esta manera. Dice que Pepito andaba brincando y todo lo demás, jugando en su casa y todo eso, ¿no? Y la mamá le dice, Pepito, ya vente, es hora de comer, ¿no? Y entonces Pepito anda brinque ya y todo lo demás, ¿sí? Y le decía, Pepito, que te vengas a comer o te voy a sonar, ¿verdad? Cuando mi mamá me decía así, yo decía, órale, o la chancla o el cable de la plancha, ¿verdad? No, y ese sí dolía, ¿verdad? Porque está tan largo así, como que le hicieron perfectamente, porque está largo así que lo puedes doblar y todavía sonarte al chamaco, ¿verdad? Con el cable de la plancha. Entonces dice, perfecto, alguien pensó en eso. Dice, esto es para sonarnos a los chiquillos. Pero así le dice la mamá a Pepito, dice, siéntate o te voy a sonar, ¿verdad? Entonces ahí está Pepito en la mesa y está subiéndose a la silla y está molestando a la hermana y al hermanito y todo lo demás, ¿verdad? Y la mamá le dice, Pepito, o te sientas o te sueno, ¿verdad? Yo no sé cómo le decían ustedes, ¿verdad? Pero mamá siempre me decía, o te sueno. Ya cuando me decía te sueno, digo, no, mejor me siento, ¿verdad? Pero Pepito siguió, ¿no? Entonces de repente la mamá agarró la chancla y se lo sonó, ¿verdad? Y entonces ya Pepito sintió el dolor, ¿verdad? Y dice, ay, sí, ¿verdad? Entonces ya se sentó. Ya estaba todo así sentadito en la mesa. Ay, mamá, ¿cómo me pegaste? Que no sé qué, ¿verdad? Y dice, pero en mi mente todavía estoy parado, ¿verdad? Y ese es el problema a veces con nosotros, que como cristianos hacemos todo lo perfecto, venimos el domingo a la iglesia, ¿verdad? Ya nos empezamos a bañar los domingos y a peinarnos los domingos porque vamos a ir a ver al Señor y todo lo demás, y decimos el amén, el aleluya y todo lo demás. Pero por dentro todavía estamos parados, ¿verdad? Cuando se trata de servir, cuando se trata de leer su palabra, cuando se trata de orar los unos por los otros, cuando se trata de venir y apoyar y todo lo demás, digo, yo todavía estoy parado, ¿verdad? Y en la iglesia decimos amén y todo lo demás, pero el llamado es para todos. El Señor, desde el momento que si estamos aquí, es porque el Señor abrió nuestros ojos y nos vio esa gracia y nos hizo ver esa gracia y misericordia de poderse decir, Señor, tú ya me has llamado, aquí estoy. Mateo 28 dice, y haced discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que os he mostrado, ¿verdad? Y entonces eso es para todos los que estamos aquí. A menos que no conozcamos al Señor, nos esquivamos, pero te estás perdiendo el cielo. Pero si ya conocemos de las cosas de Dios, ese llamado es para ti.
que tenemos que compartir el evangelio con el amigo, con la amiga, con el esposo, con la esposa, con la mamá, con los hermanos, que donde quiera que vayamos siempre va a haber algo que no conoce la palabra de Dios. Y que si nosotros estamos aquí y la palabra de Dios nos está avivando, nos está conviccionando, tenemos que decirle a alguien más, ven a escuchar la palabra de Dios, ven para que la palabra de Dios cambie tu vida y tengas esa paz, ese gozo que en medio de la tormenta podemos experimentar cuando conocemos de las cosas del Señor. El segundo punto, dice, Pablo recuerda a la iglesia su llamado y la organiza, ¿verdad? Es una manera de fortaleza, de animación. A todos necesitamos a ser animados. El mundo nos trae desánimo y duda y esa es la palabra de Dios la que nos reanima, ¿verdad? Todos tenemos un versículo favorito. Yo no sé cuántos de ustedes tengan un versículo favorito, ¿verdad? Pero yo pienso que con el tiempo, cuando caminamos en los caminos de Dios, y no, a veces no nada más es un versículo favorito, sino empiezan a ver varios, ¿verdad? Porque empiezan a ver las tormentas, a ver las dudas y todo lo demás. Pero para mí uno de los mis versículos favoritos es Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me gusta más en inglés, porque en inglés dice, con el poder de mi mano derecha, ¿verdad? Es como esa frase que dice, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me encanta eso, porque quiere decir que Él es el mero, ¿verdad? Que ese es el machín. Dios, Jesucristo, no hay más grande que Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y eso es lo que a veces cuando tenemos esos versículos favoritos nos reaniman en medio de la tormenta, en medio del trabajo, en medio de la falta de trabajo, en medio de la enfermedad, en medio de la disolución, ¿verdad? Cuando nos rompen el corazoncito, ¿verdad? Y todas estas cosas que en medio de la vida pasamos dolor y pasamos duda y pasamos sufrimiento, es la palabra de Dios la que nos ayuda a regresar y ser animados. Estaba pensando en Juan el Bautista, en Mateo 11. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a Mateo 11. Y vamos a leer del 2 al 14. Y un poquito de trasfondo, ¿verdad? Juan el Bautista es el profeta que viene antes de Jesucristo anunciando que nos arrepintamos y porque viene el Mesías, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo Herodes era el rey. Y Herodes se había casado con la esposa de su hermano. Y no que su hermano se había muerto, sino que le había robado la esposa de su hermano. Y entonces Juan el Bautista le está diciendo a Herodes, hey, no te es lícito que tengas a la esposa de tu hermano, eso es adulterio, ¿verdad? Y entonces yo no sé si la señora le dijo, hey, arresta a Juan el Bautista y todo lo demás, pero total que lo arrestaron. Y entonces Juan el Bautista ahora está en la cárcel, ¿verdad? Y entonces está preguntándose si de verdad Jesús es el Mesías, si de verdad Jesús es el que vino a salvar al mundo, ¿verdad? Y entonces en el 2 dice, viendo los fariseos le dijeron aquí, estoy en el 12. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista está dudando, está pensando si de verdad Jesucristo es el Mesías, el que ha venido a salvar al mundo. Respondiendo Jesús les dijo, y haced saber Juan las cosas que oís y veéis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, pero hasta ahí, ¿verdad? Y esa profecía está en Isaías 35:6. Ya me lo llego. Isaías 35:6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y entonces Juan el Bautista sabe que Jesucristo está citando palabra del Antiguo Testamento y que le está diciendo, ese yo soy. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo que ha venido a salvar al mundo. Imagino el conforte de Juan al poder escuchar que Jesús estaba haciendo lo que la profecía había dicho que él iba a hacer.
Y todos necesitamos eso, todos necesitamos ser animados, todos necesitamos ser alentados cuando pasamos por pruebas, cuando se nos va el trabajo, cuando viene la enfermedad y cuando no encontramos salida, ¿verdad? El sufrimiento es parte de la experiencia en Cristo. Mismo Pablo en la lectura que estamos leyendo en el 14, en el 22, en la parte B del 22, Pablo nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y a veces el error es que como cristianos pensamos que la vida del cristiano debe de ser papitas. Pero yo no sé cuántos de ustedes cuando empezaron a seguir las cosas de Dios, el chamuco vino y nos pateó y nos empezó a hacer dudar y se nos acabó el trabajo, o nos enfermamos o algo sucedió y que trató de evitar que nosotros pudiéramos seguir a Jesucristo. Y Pablo nos dice, hey, en el mundo vas a tener estas cosas, en el mundo vas a poner problemas, ¿verdad? Dice Jesucristo, hey, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, right? Y esa es la palabra de Dios que nos dice que vamos a pasar por pruebas, que vamos a pasar por tribulaciones, pero que confiemos porque Él está con nosotros. Amén. Y en el 13, en Hechos 23, después de haber sido apedreado y sale, ¿verdad? Dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron en el Señor en quien habían creído. Una de las cosas que nos enseña aquí es cómo Pablo establece ancianos. Y a veces esas son cositas que a veces como congregantes no sabemos, pero nosotros como iglesia tenemos un gobierno de ancianos, ¿verdad? Que son los ancianos los que mantienen la palabra de Dios, de lo que se está haciendo predicada, que son los ancianos los que aprueban los eventos que están siendo anunciados. Por ejemplo, este fin de semana hubo un evento de hombres, ¿verdad? El viernes y el sábado, yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de tener, pero de bendición, ¿verdad? Fuimos retados a de verdad vivir una vida correcta hacia arriba cuando estamos viviendo en un mundo que nos tiene boca abajo, ¿verdad? Que nos tiene enseñándonos otras cosas, que nos tiene enseñándonos que se trata del éxito y del sueño americanos y no del sueño de Dios, ¿verdad? Que es servir al Señor. Y entonces, precisamente los fines de semana estamos tomando una clase sobre eso, lo que es ser un anciano, ¿verdad? Y la palabra de Dios en Timoteo nos enseña cuáles son los requisitos del anciano, ¿verdad? Y de verdad es retante, de verdad nos da miedo pensar y decir, si yo me llaman a ser anciano, de verdad tengo esos requisitos. Y esos requisitos no simplemente son para los ancianos, para los pastores, sino es para cada uno de los hombres que están aquí en casa, ¿verdad? Que a veces los hombres tendemos a decir, la señora es la que ora más, la señora es la que lee la Biblia más, ella es más en las cosas de Dios, o que ella lo haga, que ella enseñe a los niños, que ella lea el devocional y todo lo demás. No. Nosotros los hombres somos llamados, nosotros somos los que vamos a dar cuenta de nuestro hogar cuando lleguemos al reino de los cielos y el Señor nos va a preguntar, ¿y qué de tu esposa? ¿Y qué de tus hijos? ¿Verdad? Y que como hombres somos retados a tomar esa dirección y esa autoridad y esa responsabilidad que Dios nos dio de como hombres ser los líderes espirituales de nuestro hogar, ¿verdad? Y me parecía tan interesantísimo de cómo aquí vemos cómo es que Pablo establece a los ancianos en cada una de estas ciudades, ¿verdad? Este fue el primer viaje misionero de Pablo. Estamos hablando de 8 a 10 meses, pero después de que sale de Listra, va y evangeliza en otras ciudades, ¿verdad? Y luego dice, ahora voy a regresar a animarlos de nuevo, ¿verdad? Y empieza a establecer ancianos y pastores, y regresa de nuevo a Antioquía, y regresa a Listra, la ciudad donde lo apedrearon, man. Si fuera yo ya no regresaba, man. ¿A quién le gusta que ahí apedrean a los Pablos y ahí apedrean a los cristianos? Allí no entro, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios nos llama, decimos, bueno, aunque no me hayan recibido muy bien, ahí va de nuevo. Y regresó y estableció una iglesia ahí. Y yo no me imagino cómo, ¿verdad? Pero que en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento.
pero tenían el Viejo Testamento, ¿verdad? Y me imagino cómo Pablo va y dice, a ti te quiero como anciano y pastor, a ti te quiero como anciano y pastor, ustedes cuiden las ovejas, ¿verdad? Y vemos ese llamado. Cuando Pablo en el último viaje misionero viene de regreso a Jerusalén, dice que no quería pasar a Efeso porque no se quería quedar ahí por mucho tiempo y que le urgía llegar a Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés. Y entonces dice que de un pueblo que estaba como a 30 millas al sur de Efeso, llamó a los ancianos de la iglesia de Efeso, ¿verdad? Y viene y los encomienda y les dice, cuiden a las ovejas, van a venir lobos rapaces que van a querer robar lo que los he enseñado, guárdenlos, cuídenlos, protéjanlos, y los encomienda a los ancianos a guardar de la iglesia, ¿verdad? Y entonces dice que al final Pablo les dice, ya no más me van a ver, porque el Señor me ha mostrado por medio del Espíritu Santo que tengo que pasar tribulaciones y quizás muerte, ¿verdad? Y entonces Pablo, de alguna manera, el Espíritu Santo le había revelado eso en su corazón, y Pablo va a Jerusalén porque piensa que hasta ahí va a llegar, ¿verdad? Y en la última parte de Hechos 20, en ese capítulo, al final dice que se juntaron los ancianos con Pablo y que todos lloraron porque ya no iban a ver más a Pablo, ¿verdad? Y eso es lo que a veces sentimos cuando un hermano se nos va, ¿verdad? Antioquía fue el que lo enviaron a él y a Bernabé, y quizás no los querían dejar ir porque eran como los principales, ¿verdad? Y ahora los ancianos de Efesios no querían dejar ir a Pablo porque él les decía, ya no los voy a volver a ver, ¿verdad? Y es algo bien increíble ver la hermandad de cómo nos debemos amar los unos a los otros y que con llanto, aunque en Michoacán dicen que los hombres no lloran, sí lloramos, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes recuerdan a Manuel Velázquez o a Marcos Díaz, ¿verdad? Cuando Marcos Díaz se fue, yo por ahí en un lado lloré, ¿verdad? Porque era un hermano que amaba al Señor, pero el Señor lo llamó de aquí a México, ¿verdad? Todos por general decimos, no, el Señor me está llamando a Estados Unidos, vámonos, ¿verdad? Pero ¿quién lo llaman de Estados Unidos a México, verdad? Y se fue a servir, y los primeros 3 años eran difíciles para él y todo lo demás, pero ahí está en la iglesia, ¿verdad? Luego hace como un año, ¿verdad? Se nos fue el hermano Manuel Velázquez, ¿verdad? Que todos conocíamos, bien amiguero ese guy, ¿verdad? Siempre nos invitaba a su casa, ¿verdad? A comer y que no sé qué, aunque hubiera puro taco de queso, ¿verdad? Todos queríamos ir a compartir con él, era un hermano bien amado. Y se nos fue, y recuerdo que hace como 2 meses regresó, y estuvimos hablando, hey, ¿qué está pasando en la iglesia en Querétaro? ¿Y cómo está la iglesia aquí en Elgin, verdad? Y dar cuentas los unos a los otros de cómo el Señor se está moviendo, cómo el Señor está levantando hermanos que han ido creciendo. Eso nos anima los unos a los otros. Y entonces esa es la razón por la que Pablo regresa a todas estas iglesias, estableciendo ancianos y pastores y animándolos a perseverar y seguir adelante, ¿verdad? Y Pablo regresa, después de regresar a las iglesias que había plantado, Pablo regresa a Antioquía, ¿verdad? Y entonces Antioquía ha sido la iglesia que originalmente los mandó a predicar la palabra por todas estas ciudades de gentiles, ¿verdad? Y entonces eso es importante cuando los misioneros, aquí no lo hacemos, pero recuerdo que en la iglesia en Waconda, había misioneros que la iglesia apoyaba, ¿verdad? Y me recuerdo, eso ya tiene más de 25 años, o no me acuerdo de los nombres, pero me recuerdo que era un hombre americano y era una mujer de República Dominicana, ¿verdad? Y ellos estaban trabajando en España. Y entonces regresaban cada año y daban cuentas de, miren, esto es lo que está haciendo el Señor en España, el Señor ya bautizamos a ciertas personas y la iglesia está creciendo y todo lo demás, ¿verdad? Y eso ya tiene 25 años, pero el email que he tenido desde entonces ha sido el mismo. Y recuerdo que hace como unos meses mandaron una carta de nuevo. Y yo decía, ¿y estos quiénes son, verdad? Pero escuchar cómo el Señor ha crecido esa iglesia en España, que en Europa de verdad el cristianismo no es algo que está grandísimo, ¿verdad? Sino que la gente se ha tornado un poco más secular. Pero eso es lo que Pablo está haciendo aquí cuando regresa. Les está dando un reporte de lo que el Señor está haciendo o había hecho en el transcurso de él predicar el evangelio, ¿verdad? Y entonces dice, en el 24, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Esto ya viene de regreso.
Y por ahí tenemos el mapa, pero si quieren dar una idea, es cuando vienen de regreso. Y dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos, ¿verdad? Y estas son cosas que a veces cuando recibimos reportes de misioneros nos deben animar de qué es lo que Dios está haciendo en otros lugares. A mí me daba mucha emoción. Cuando yo iba creciendo yo no conocía a muchos cristianos, yo no sabía que existían los cristianos, pero ahora escuchar que en Querétaro hay una iglesia que está creciendo a grandes rasgos y que tiene 3, 4 servicios y que el Señor se está moviendo en el pueblo de donde cada uno de nosotros somos, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de donde seamos, ver que el Señor se está moviendo en esos lugares donde a veces el catolicismo era lo que prevalecía, eso nos trae gozo, ¿verdad? Me recuerda de una historia de Juanito, ¿verdad? Vamos a cambiarle para que no sea de Pepito, ¿verdad? Porque en la iglesia no contamos cuentos de Pepito. Pero dice que Juanito llegó a la iglesia con su mamá y lo mandó a la escuela dominical, ¿verdad? Y entonces Juanito llegó a la escuela dominical y se terminó el servicio y todo lo demás. Y esto es algo que mi esposa y yo siempre hacemos con los niños también cuando vienen al servicio, cuando vienen a su small group, ¿verdad? Siempre le preguntamos, ¿y de qué se trató? ¿De qué hablaron? ¿Verdad? Esa es una buena, simple manera de poder mantenerlos en accountability. Daniel, ¿cómo se traduce accountability? De dar cuentas los unos. Daniel es maestro de español, por eso le pregunté a Daniel. Pero es darnos cuentas los unos a los otros, ¿verdad? Y es una de las maneras en que mantenemos y yo también les digo, eso es lo que aprendí, eso es lo que la palabra de Dios me enseñó el día de hoy, ¿verdad? Y entonces salieron de la iglesia y le dice la mamá a Juanito, le dice, ¿y Juanito, qué aprendiste el día de hoy? Dice, mamá, dice, hoy estuvimos hablando de cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dice, sí, dice, ¿y qué sucedió y todo lo demás? Mamá, dice que Moisés venían corriendo con todos sus soldados, venían saliendo de Israel, dice, y llegaron al Mar Rojo, dice, y mandó a los ingenieros civiles a que construyeran un puente bien grande, desde un lado del Mar Rojo hasta el otro lado del Mar Rojo. Dice, luego todo el pueblo de Israel cruzó. Dice, ya cuando habían cruzado, mandó a sus ingenieros civiles a que explotaran el puente, mamá, porque ya venían los judíos. Y los judíos estaban a la mitad del puente y ¡puf!, los destruyó y se ahogaron todos. Y la mamá dice, órale, dice, Juanito, ¿a poco eso fue lo que te dijo el maestro de la escuela dominical? Dice, ay, mamá, es que si te cuento lo que nos dijo, no me la vas a creer, ¿verdad? Pero que eso nos da ánimo porque de alguna manera estamos pensando que Juanito puso atención a lo que la palabra de Dios nos estaba dando, ¿verdad? Y entonces, cuando Pablo regresa y les da cuenta a la gente de Antioquía de cómo él había predicado la palabra y cómo lo habían apedreado, y todavía el Señor lo levantó y regresó. Me imagino que la iglesia de Antioquía estaban, gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor se está moviendo, el Señor está abriendo la puerta a los gentiles, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está haciendo cuando regresa a la iglesia de Antioquía y al final termina y dice, y se quedó allí mucho tiempo, ¿verdad? Es bueno el descansar. Es bueno el tomar esas semanas de sabáticos. A los pastores de aquí de la iglesia hace un poco tiempo les dieron 2 semanas de vacaciones. Dices, órale, ¿no? Está bueno, ¿no? Poder descansar y poder reposar en el Señor y todo lo demás, porque al final como cristianos no nos retiramos, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya están pensando, a los 65, a los 62 y todo lo demás, pero el cristiano de verdad no se retira. La palabra retiro no se encuentra en la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que siempre estamos sirviendo al Señor, siempre estamos compartiendo la palabra de Dios para darle honor y gloria. No seamos como Pepito que se quedó parado en la mente y recuerden los eventos que tenemos, ¿verdad? El evento del 24 es un evento donde queremos invitar a alguien, ya sea mi hermano, ya sea mi mamá, ya sea un amigo. Ven, vamos a hacer un evento de Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Y la idea es de que cada uno de nosotros podamos traer un platillo para compartir, ¿verdad? Si nos queremos ir apuntando, hablen con la hermana Alejandra, ¿verdad? Y díganle, ¿sabes qué? Yo voy a traer unos tacos, ¿verdad? Yo voy a traer un pozole, ¿verdad? Yo estoy tratando de animar a ver si mi señora hace un pozole por ahí, ¿verdad? Pero yo sé que hay que orar. Es el 19. El 19 es un día antes, un domingo antes del Día de Acción de Gracias, ¿verdad?
Entonces apúntense, es un buen tiempo para venir, compartir y poder escuchar la palabra de Dios, y que no sabemos a quién el Señor está llamando ese día para que pueda recibir esa salvación, ¿verdad? Y también a los hombres, sobre todo, nos corresponde servir a las hermanas, ¿verdad? Ellas tienen ese evento en diciembre 9, y a nosotros nos va a corresponder poder a ayudarles a preparar todo, a servir a lo que ellas van a tener preparado. Y entonces tengan eso en mente, apártenlo desde ahorita en el calendario, ¿verdad? Para que no digan, es que me salió otro evento y todo lo demás, ¿verdad? Vivamos de tal manera al llamado que hemos sido llamados. Vivamos de tal manera que nos incomode, ¿verdad? El querer decir, tengo que venir, tengo que servir, tengo que apoyar. Vivamos de tal manera que agradamos a Dios. No necesitamos ser apedreados como Pablo. No necesitamos ir a vivir con estos huaucas allá en Ecuador, ¿verdad? Pero sí podemos traer un platillo, sí podemos invitar a un hermano a venir a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque a veces siempre los hermanos, hay por ahí 2 hermanos que siempre nos decían, ven, ustedes siempre nos buscaban y siempre le andábamos dando cuentas por el otro para que no nos vieran cuando llegamos a la iglesia, dice, porque ya sabía que me iban a invitar al grupo. Lleguen al grupo los miércoles, 6:30 a 8. Es una manera en que nos conocemos más y nos damos cuenta los unos a los otros. Y el pastor Chris siempre dice, ¿y qué? Los americanos siempre salen más tarde que nosotros, 5 minutitos y nos vamos a casa. Sigue el ejemplo y sé ejemplo. Sigue el ejemplo. Aquellos que nos han ayudado a aprender, aquellos que nos han guiado en crecer. Y ser ejemplo es otros nos están observando, otros están siguiendo nuestro ejemplo. A los que tenemos hijos, los hijos siempre están viendo lo que hacemos. Si papá lee la palabra de Dios, si papá ora por nosotros, cómo papá trata a mi mamá, cómo nosotros vivimos, cómo si alguien nos llama y nos dice, dile que no estoy. Sí, ya les mentí, ¿verdad? Y esas cositas que hacemos, cómo vivimos. Entonces, debemos ser ejemplo y seguir ejemplo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señora, tú eres Rey, Creador de todas las cosas, Señor. Padre, recibe el honor y la gloria, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, conviccionándonos a cada uno de nosotros en nuestros corazones, a cómo debemos vivir, a cómo debemos seguir, a ser ejemplos y seguir ese ejemplo, Señor. Padre, sé tú obrando. Padre, todo esto en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.